En el reino de Elysion, lugar con más devoción hacia la diosa, había un pequeño estado satélite alrededor del reino llamado Kalenion, lugar donde se iban a casar los padres de Makoto. Su padre Kanar nació en una familia noble en Kalenion y fue criado para ser un noble. Tenía una perspectiva de futuro prometedora que fácilmente le habría permitido triunfar en una alta posición política. Su madre Cass, también de Kalenion, ascendió a un alto estatus social como una de las sacerdotisas de Elysion. Ambos se conocieron durante una función religiosa, llegaron a tener un fuerte vínculo de amor y finalmente se comprometieron, ya que su relación fue aceptada socialmente sin ningún problema. Pero para su consternación, Cass se había dejado engatusar en una historia de amor con un demonio. El hecho de que nunca había estado en contacto con ningún otro hombre fuera de su prometido y su nueva pareja era de una raza negada por su religión, la situación alimentó su deseo y pasión. Llegó a adorar y amar al demonio, a pesar de que era un acto inmoral y de infidelidad hacia su prometido. La diosa ya sabía que la raza de los demonios se estaba moviendo de manera rara, pero no consideraba necesario estarse preocupando por cualquier movimiento que ellos hicieran. Estrictamente hablando, esa raza también está bajo los cuidados de la diosa, quien los creó también fue ella. Cuando se descubrió su infidelidad, el compromiso se rompió y Cass fue desterrada de la nación, mientras que el demonio fue detenido y ejecutado ante sus ojos, aunque no antes de que el demonio revelara numerosos detalles privados sobre su relación con Cass delante de todos, causándole una gran vergüenza y el destierro de su nación. Aunque Cass lo había traicionado, Kanar todavía la amaba y quería casarse con ella, entonces decidió fugarse con ella, aceptando todos los sacrificios necesarios, incluidas sus prometedoras perspectivas de futuro. Sintiéndose arrepentida, Cass volvió a enamorarse de Kanar cuando le volvió a proponer matrimonio. Pero la diosa, que estaba observando la situación, no estaba contenta con su decisión, ya que tenía otros planes para ellos. De entre sus hijos, los Human son los que más ama, y esos hijos estaban yéndose a otra parte, abandonando a sus padres. En su frustración, ella se presentó ante ellos y trató de advertirles sobre el camino que habían decidido. En lugar de escuchar la advertencia de la diosa, tanto Kanar como Cass se volvieron hacia ella y le pidieron que les concediera un deseo. Era permitirles dejar su mundo y mudarse a un nuevo mundo. Irritada y enojada por cómo la pareja no escuchó sus advertencias, la diosa decidió darles 12 pruebas para superar. Si lograban completarlos, ella cumpliría su deseo. La diosa había pensado que las pruebas les serían imposibles de superar. Ambos se habían registrado en el gremio de aventureros a la edad de 18 años. Sin tener un talento de combate, alcanzaron un alto nivel. Se podría decir que nunca llegaron a la cúspide, no poseen un título, tampoco una posición privilegiada, tampoco tienen habilidades únicas, solo tenían una férrea voluntad de completar un objetivo. Todo su fortalecimiento se debió a eso. Pero después de muchos altibajos, tanto Kanar como Cass lograron completar todas las pruebas, así que llegaron al santuario para su última reunión con la diosa. Como no había otra opción, la diosa, aunque aceptó ayudarlos, trató de persuadirlos para que cambiaran su decisión de abandonar su mundo, llegando incluso a decir que borraría todo lo que había sucedido para que no lo hicieran. Pero Cass rechazó sus súplicas, diciendo que era su culpa por todo el asunto y que había tomado su decisión como resultado de ello y poder vivir tranquilamente en un nuevo mundo, lo que Kanar también aceptó. Un dios no puede romper las promesas que ha hecho a aquellos que lo veneran. Esa es una regla no escrita que varios dioses decidieron implícitamente. Aún así, no rompe su promesa. El solo hecho de fingir ignorancia o retractarse puede llevar a una situación bastante mala. La diosa no puede entender cuál es el motivo por el cual ellos dos están tan insatisfechos con este mundo. Por eso les advertiría que al mundo que los llevaría es un lugar donde no existe la bendición de los dioses y tampoco la magia. Además de haber escogido la tierra como transferencia para poder asustarlos de las tremendas cargas que se generan en el cuerpo. Si son transportados de forma exitosa, no podrían regresar y el cuerpo de un Human no podría resistir 2 transferencias, pero ambos no cambiarían de opinión.
La ira de la diosa se estaba acumulando, aún así, la determinación de estas dos personas no cedía ni se doblaba, así que abrió la puerta para hacer la transferencia. La diosa ya ni siquiera volteó a verlos, dirigió su mano izquierda a las dos personas y los lanzó directamente hacia el suelo, con una gran dificultad para respirar. La diosa les diría que esa presión sería la que experimentarían todos los días en ese mundo. Como la tierra no permitía que las personas tuvieran la bendición directa de Dios, les dio una protección que los protegería durante 2 años, permitiéndoles adaptarse a la dureza de la tierra y al mismo tiempo dándoles el conocimiento para comprender el nuevo idioma. Durante ese tiempo tenían que entrenar su cuerpo hasta morir. Del otro lado no es posible utilizar magia, por lo tanto ella no creía que pudieran soportarlo. Finalmente les dijo que iba a teñir su cabello y sus ojos, para que de esa manera no serían perseguidos como demonios en ese mundo. Además les dijo que adoptaran el apellido Mizumi si se sentían culpables por abandonar su mundo. También les exigió que una de las cosas importantes que obtengan en ese mundo deberían ofrecérsela, que esa sería su compensación. Lo haremos sin importar de qué se trate, es una promesa, dijeron los enamorados. Acompañada del ruido del mundo, la luz en el círculo mágico comenzó a levantarse, llevándose a los dos Human. Si de verdad usan el nombre de Mizumi, algún día, de seguro, ella los haría cumplir su promesa, y por lo cual, este sería el contrato por el cual Makoto sería transferido al otro mundo. Después de llegar a la Tierra, Kaz y su esposo tuvieron dificultades para adaptarse al medio ambiente, pero con la ayuda de la protección de la diosa lograron sobrevivir, y Kaz dio a luz a sus 3 hijos, Yukiko, Makoto y Mari, mientras que Kanar se convirtió en escritor. Sin más que agregar, me despido. Un saludo a los suscriptores y visitantes. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en otro nuevo video.